Hola, mi nombre es Erika de la Cruz Julián, de la licenciatura en Pedagogía. Hoy les vengo a hablar de la educación intercultural. El concepto de interculturalidad adquirió relieve inicialmente en los países europeos y en Estados Unidos, por la necesidad de integrar la población inmigrante en constante aumento a su territorio. Después se propagó las naciones latinoamericanas y por último fue introducida a nuestro país en su modalidad educativa por las exigencias establecidas en los documentos internacionales vinculantes suscritos por el gobierno mexicano con respecto a los derechos colectivos de los que deberían gozar los pueblos indígenas. La interculturalidad significa entre culturas, pero no solamente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería de ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientadas a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos por encima de sus diferencias culturales y sociales. En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas, y de esa manera reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir en la vida cotidiana una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. Walsh, 1998. El sistema educativo es uno de los contextos más importantes para desarrollar y promover la interculturalidad, ya que es la base de la formación humana y un instrumento que solo de mantenimiento de una sociedad, sino de desarrollo, crecimiento, transformación y liberación de esa sociedad y de todas sus potencialidades humanas. Es una alternativa que promueve y favorece dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo. Ayuda a desarrollar competencias y actitudes para la participación ciudadana activa en la construcción de una sociedad pluricultural, justa y equitativa. La educación intercultural es para toda la población porque supone convivencia respetuosa entre personas y comunidades que reconocen sus diferencias en un diálogo sin prejuicios ni exclusiones. Para guiar este proceso, la UNESCO establece 3 principios fundamentales de la educación intercultural que debe permear al entorno pedagógico como un todo. Principio número 1. La educación intercultural respeta la identidad cultural del educando, impartiendo educación de calidad que se acude y adapte a su cultura. Aplicar este principio implica repensar cómo constituimos diseños curriculares y materiales educativos, forma de transmisión de conocimientos, métodos de enseñanza y evaluación, formación y capacitación del profesorado, relación comunidad-escuela, colaboración y resolución pacífica de conflictos. Principio número 2. La educación intercultural enseña a cada educando conocimientos, actitudes y competencias culturales necesarias para que pueda participar plena y activamente en la sociedad. Para que este principio sea efectivo, se precisa acceso a la educación con equidad y sin discriminación, participación entre grupos sociales con necesidades culturales y lingüísticas, especialmente en todos los niveles educativos. Incorporar al currículo la historia, lengua y cultura de los diversos grupos que componen la nación. Comunicar desde distintas perspectivas culturales. Principio número 3.
La educación intercultural enseña a todos los educandos los conocimientos, actitudes y competencias culturales que les permite contribuir al respeto, entendimiento y solidaridad entre individuos, entre grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos y entre naciones. Este principio puede aplicarse mediante preparación de currículum y materiales educativos que contribuyan a combatir el racismo y la discriminación. Construir una conciencia plena de la diversidad cultural y lingüística como riqueza nacional. Reflexionar críticamente sobre los valores y perspectivas culturales, tanto propias como ajenas. Contribuir a la construcción de conciencia sobre la interdependencia de comunidad, pueblos, naciones y de la necesidad de modelos de vida sustentables. Incluir la interculturalidad como elemento básico del sistema educativo implica que asumen diversidades culturales desde una perspectiva de respeto y equidad social. Una perspectiva que todos los sectores de la sociedad tienen que asumir hacia los actores débiles de la sociedad, quienes estén en la obligación de conocer la cultura de los actores dominantes, sus lenguas, sus costumbres, sus códigos de comportamiento, sino que más bien la educación que se dé en términos de igualdad de condiciones, sin discriminación e irrespeto, para que la educación sea realmente intercultural, es preciso que todas las culturas implicadas en el proceso educativo se den a conocer y se difunda en términos equitativos con maestros indios, afros, hispanohablantes y extranjeros, contemplando en los contenidos curriculares los múltiples elementos de conocimientos y sabiduría de las diferentes culturas, factibilizando la enseñanza con metodologías diversas y adecuadas a la realidad pluricultural. Con recursos didácticos funcionales, si la pretendida educación intercultural no toma en cuenta desde la praxis la diversidad cultural del país, será un intento parecido a muchos otros, cuyo único resultado ha sido la asimilación de la cultura de las minorías étnicas a la cultura nacional y dominante a otros. Esta perspectiva tiene que, a partir de la premisa de todas las culturas, tiene el derecho a desarrollarse y a contribuir desde las particularidades y diferencias a la construcción del país. Eso quiere decir, como expresa Haro y Valdés 1997. Esta manera de pensar y organizar y operativizar la interculturalidad en la todavía no ha tenido mucha aplicación, más bien enfocar la interculturalidad solo en cuestiones afectivas y actitudinal ha sido el camino más fácil, menos conflictivo y más usual en la educación de niños y jóvenes, en el desarrollo de materiales y en la formación y capacitación docente. Sin embargo, este tratado limita la interculturalidad a la relación individual y personal, pasando por alto la necesidad de entenderla y trabajarla como un proceso social y político, y como proceso cognitivo, procedimental de capacidades conceptuales y de habilidades y destrezas específicas. Es decir, para tener un verdadero impacto en los alumnos, en la sociedad, en la interculturalidad, tiene que partir de la experiencia de los alumnos y de la realidad sociocultural en que viven, incluyendo los conflictos internos, intergrupales, los desequilibrios sociales y culturales que ellos confrontan. También tienen que desarrollar conocimientos y habilidades que permitan conceptualizarla, interiorizar su ejercicio y asumir compromiso y conciencia, además, como nota Albo de 1999. Capacidad de relacionarse y comunicarse entre sí de manera positiva y creativa a partir de las culturas de su contorno y respetando sus diversas identidades. Sin estos elementos hay un peligro que la interculturalidad quede solo en el nivel de discurso sin ofrecer pasos concretos hacia relaciones fundadas en el respeto, la equidad y solidaridad social, hacia la transformación educativa, social
y humana. Bueno, esto sería todo. Gracias.